Hola, la historia que vas a presenciar es una historia real. Es una historia que pasó a una persona cercana a mí. Estate atento hasta el final, ya que esto podría pasarle a cualquiera. Dime desde dónde la estás viendo. Dame señales. ¿Desde tu cama? ¿Camino al trabajo? ¿Y desde qué país? A León lo conocían en media ciudad sin que él lo supiera. No por salir en la tele ni por bailar en una carroza, sino por algo mucho más cotidiano y, quizá, más íntimo. Conducía el autobús 27. La ruta cruzaba de norte a sur y, por el camino, se llevaba medio barrio a cuestas. Estudiantes con mochilas como planetas, señoras que sabían de medicina sin haber pisado una facultad, enfermeros que salían de turno con la cabeza llena de pulsos, oficinistas con corbata floja, músicos con estuches enormes que parecían muebles. El 27 tenía fama de tranvía emocional. Se decía, con esa exageración dulce de los rumores de barrio, que, si te subías en hora punta, veías un trozo de tu vida reflejado en el cristal. Alguien que fuiste, alguien que serás, alguien que te gustaría conocer. Y, casi siempre, León al volante, con su gorra sin arrogancia, su saludo de buen día para todos y una lista de reproducción bajita que alternaba boleros, bossa y 4 canciones que solo él conocía. También corría un rumor que León detestaba, que el 27 era el bus de los flechazos y que el conductor tenía una especie de hechizo. Que se liaba con todos, decía alguna lengua apresurada en las terrazas. León, que había aprendido hace años a distinguir atención de cariño, y cariño de respeto, llevaba una regla pegada a la base del espejo retrovisor, escrita a mano: en mi bus se viaja. El resto, fuera y con consentimiento. Lo había puesto para sí, para no dejar nunca que el encanto que a veces despiertan las conversaciones se confundiera con otra cosa. Si alguien le coqueteaba, agradecía con un gesto amable y dejaba claro que, durante el turno, no era el momento. Nunca números, nunca promesas, nunca juegos que invadieran el trabajo. Aún así, el rumor se reprodujo como esas pegatinas que aparecen bajo los asientos. Un día están, otro también. León eligió no pelear contra él a gritos. Trabajaba. Sonreía. Paraba en todas las paradas como un metrónomo con corazón. Aquella mañana de lunes, el 27 tenía olor a pan. Una panadería nueva había abierto en la esquina de Arboleda. Al subir, la gente cargaba bolsas que perfumaban los asientos. León ajustó los retrovisores, pisó con cariño el freno, soltó el embrague como quien deja libre a un cometa y saludó a cada pasajero con su ritual mínimo. Un buenos días que cabía en todos los acentos. En la parada de Puente de las 7, subió un chico con mochila de fotógrafo. No era la primera vez que lo veía, de hecho, empezaban a tener un reconocimiento mudo. El chico subía siempre por la puerta delantera, miraba a León con una sonrisa que no pedía nada y se sentaba 2 filas detrás, lado ventana. Llevaba rizos que se negaban a obedecer y unos ojos que parecían entrenados para encontrar luz en paredes aburridas. «Buenos días», dijo el chico. «Buen día», respondió León, y pudo haber sido una conversación de ascensor si no fuera por ese medio segundo de silencio que ambos dejaron al final, como quien guarda un lugar para más adelante. La ruta siguió. Una niña con abrigo amarillo dejó caer su piruleta y León frenó con delicadeza de acróbata para que nadie chocara. 2 estudiantes participaron en un debate filosófico sobre si el café es un derecho humano. Una señora enseñó fotos de su gato como si fueran obras de museo. Y el chico de la mochila de fotógrafo, que más tarde sabríamos que se llamaba Bruno, sacó una libreta y escribió algo breve que luego arrancó y guardó. León lo notó en el retrovisor, sin invadir. En Plaza del Olivo, hubo cambio de turno de pasaje. Bruno bajó. Antes de irse, tiró, sin querer, una pieza del equipo, una tapa pequeña, redonda, que rodó hasta los pies de León. «Oye», dijo León, inclinándose para recogerla. «Creo que te falta esto». Bruno sonrió como sonríen los que no quieren hacer una escena. Aún así, agradecen de verdad. «Me salvaste la cámara», dijo. «Soy Bruno». León respondió,
sin añadir su apellido. A veces la economía es el primer pacto. No hubo más. El semáforo pidió atención, y el 27 siguió. La jornada de Bruno era una especie de ballet con cámaras. Trabajaba para una pequeña agencia que hacía retratos urbanos. Artesanos, tenderos, gente con oficio en barrios con vida. Le gustaba mirar a la gente hacer lo que sabe hacer. Había aprendido a pedir permiso con frases pequeñas y a no forzar cuando alguien rechazaba la lente. También, desde hacía unos días, cargaba una inquietud que no estaba listo para contar. Algo que no se puede decir todavía. No era delito ni secreto turbio. Era un pliegue de su vida personal que necesitaba tiempo para ponerse a foco. Por eso llevaba esa libreta, para anotar lo que aún no podía hablar. Una tarde, de vuelta al 27, Bruno se sentó donde siempre, respiró el aire a pan y a ciudad y se permitió un gesto que solo hace quien se sabe en casa. Cerró los ojos 2 paradas. Al abrirlos, vio, al lado, un pájaro de papel. Origami. Un cráneo perfecto, hecho con un trozo de periódico viejo. No estaba antes. Miró alrededor buscando al autor. Nadie lo reclamó. En el ala, con lápiz, había una palabra, todavía. La guardó en el bolsillo con la timidez de quien acepta un regalo anónimo. No imaginó que al día siguiente habría otra. Un barquito de papel con la palabra despacio. Y al otro, una estrella con aquí. El 27 se estaba convirtiendo, sin anunciarlo, en un cajón de mensajes buenos. León también los había visto. Al final del turno, a veces encontraba papelitos doblados en el asiento 7, el que daba al pasillo, o en la rejilla donde la gente deja programas de teatro. Los recogía y los ponía en una caja de latón que tenía en el cajón de descansos. Había gracias, lo logré, hoy sí, perdón. No sabía si alguien los dejaba para alguien o solo los dejaba al mundo. Prefería pensar que eran herramientas. A veces un papel con una palabra sostiene mejor que un discurso. Una noche de viernes, León aparcó el 27 en la cochera con el cansancio bueno de los días llenos. Al bajar, vio a Bruno sentado en un bordillo frente a la valla, esperando. ¿Te busco problemas?, preguntó Bruno, levantándose. Si traes pan. No, dijo León. Sonrieron. Bruno sacó de la mochila una bolsa de la panadería de Arboleda. Solo pude traer media hogaza. Me comí la otra mitad mientras esperaba. La mitad compartida es la mejor, dijo León. ¿Quieres caminar? Caminaron hasta el puente de las 7, ese que el bus cruza tantas veces pero que ellos pocas veces pisaban fuera de su relación conductor-pasajero. El río era un espejo oscuro con luces quietas. León apoyó los antebrazos en la baranda y respiró de ese modo que hace sitio adentro. Bruno dejó el pan en el borde y lo partió como quien parte una tarde en 2. Te he visto hablar con todo el mundo, dijo Bruno. Parece que salvas a la ciudad un poquito todas las mañanas. El bus salva a todos, respondió León. Yo solo lo conduzco y escucho. A veces una palabra bien puesta evita una bronca. Y a veces el silencio es la palabra. ¿Y el rumor? Se le escapó a Bruno. Perdón, no quería. Es que he leído cosas. León no se sobresaltó. Cuando un rumor persiste mucho, lo mejor es ponerlo en la mesa como se pone una herramienta. Ni arma ni juguete. Hay gente que cree que el 27 es un bar con ruedas. No lo es, dijo. Aquí la gente trabaja, llora, ríe y va a ver a alguien. Y yo conduzco. Si quieren hablar de algo bonito, hablamos. Si coquetean, sonrío y cambio de tema. Y, si algún día algo tiene que empezar, empieza fuera del trabajo, con respeto y con un «te viene bien». Delante. Me gusta ese método, dijo Bruno. Lo anoto. ¿Qué anotas tanto?, preguntó León, con curiosidad limpia. Bruno dudó un momento y después dijo la verdad posible. Tengo algo que todavía no sé cómo contar. Lo escribo para afilar las palabras y no herir a nadie cuando las diga. León no apretó la cuerda.
Dejó el nudo holgado. Cuando quieras. Aquí, tocó la baranda, o allá, señaló el bus, con humor. Yo sé escuchar. Volvieron a la cochera sin prisa. Antes de despedirse, Bruno sacó de la mochila la tapa que León le había salvado y la puso, como amuleto, sobre la media hogaza que quedaba. Para tu caja de latón, dijo. Para que cuando el rumor ladre, tú tengas pan y una pieza que encaja. Gracias, respondió León. Te debo café. Me debes dos, sonrió Bruno, y se fue con ese andar de quien piensa mientras mira las farolas. El rumor, mientras tanto, seguía en su ciclo. Apareció una historia en un blog de barrio, siempre hay un blog de barrio, titulada El 27, el autobús del amor. No acusaba a nadie, no contaba nada concreto, jugaba con la chismografía amable. Fotos robadas de gente sonriendo en ventanillas, una caricatura de conductor con corazón en el espejo, un párrafo que decía, se comenta que subirse al 27 no solo te lleva al trabajo, sino a un flechazo. En los comentarios, un mosaico, quienes contaban que habían conocido a su pareja en esa línea, quienes se quejaban de la romantización del transporte, quienes pedían el horario y quienes pedían respeto. León decidió escribir algo en su muro personal, ese que casi nadie conocía salvo un par de amigos, y luego imprimirlo en pequeño para pegarlo cerca de la cabina, en formato de nota sin firma. Gracias por viajar. Aquí cuidamos la ruta, los asientos, la paciencia. Si quieres contar una historia, que sea la tuya. Y si quieres una, que sea con respeto y fuera del bus. Línea 27. No esperaba milagros. Tampoco los necesitó. A veces una frase clara deja menos espacio para la imaginación ajena. Una tarde, un chico subió con la cara hecha de nervios. Llevaba un ramo de flores raras, no de floristería, de parterre, y preguntó, sin respirar. ¿Este bus llega a San Martín? Llega, dijo León. ¿Y si me bajo en Puente de las 7? ¿Puedo ir andando? Puedes, respondió. ¿Todo bien? Voy a decir algo que he esperado, dijo el chico, apretando el ramo. Me tembló la vida y decidí temblar de frente. León sonrió con el tipo de apoyo que no hace ruido. Llegas en 12 minutos. El chico se sentó, contó las paradas como quien cuenta pasos antes de un salto, y al bajar, respiró. León creyó escuchar, en la quietud que dejan los pasajeros cuando se van, un bravo bajito. Hay valentías que no tienen público y aún así, son espectáculo de primera fila. La relación con Bruno siguió apareciendo como la luz en los cuadros bien pintados. Sin pedir permiso, mejorando lo que toca. Café después del turno en una cafetería que abría a las 6:30 para los obreros. Pan partido en el puente. Un día, una foto que Bruno le hizo a la cabina del 27 cuando el bus estaba vacío y el sol de invierno caía de lado. El volante parecía un anillo de compromiso con la ciudad. ¿Puedo subirla a mi portfolio?, preguntó Bruno. Sí, pero quita mi cara, dijo León. Que el protagonista sea el volante. Bruno lo entendió. Subió la foto con un título sencillo, Oficios que sostienen. Recibió mensajes de artesanos, tenderos y otros conductores que se vieron respetados en esa imagen. Nadie preguntó por sus vidas. Todos hablaron de trabajo. Una mañana, Bruno apareció con una caja pequeña. Dentro, una campanilla plateada minúscula. Para tu cabina, dijo. No para sonarla. Para mirarla cuando haga falta recordar algo. ¿El qué?, preguntó León. Que no tienes que salvar a nadie. Solo conducir, dijo Bruno, y se sonrojó de lo cursi que sonaba. Es una campana para no tocar. La colgaron con una cuerda del retrovisor, lejos de la vista del pasaje, donde solo León podía verla. Desde ese día, cuando algún comentario se ponía insistente o alguien bromeaba de más, él miraba la campanilla y recordaba: conducir, cuidar, pedir permiso. El resto, afuera. Y sin embargo, como en toda historia, llegó el día en que el rumor se disfrazó de verdad a medias y pidió explicaciones.
Una tarde de lluvia leve, subió una mujer con teléfono en alto, grabando. Se plantó a 2 pasos de la cabina. «¿Tú eres León?» «No», dijo. «¿El del bus del amor?» «A ver, saluda a la cámara, que mis seguidoras quieren ver al conductor más seductor de la ciudad». León sonrió sin rendirse. «Buenas tardes. En este bus viajamos. Si necesitas información, te ayudo. Si quieres grabar, te pido que no saques a otros pasajeros», dijo, con amabilidad firme. La mujer se molestó lo justo para buscar reacción. «Ay, qué serio. Si tienes fama, asúmela». «Tengo trabajo», respondió León. «La fama no me da de comer. Conducir, sí». Un par de pasajeros asintieron con la cabeza como quien aplaude sin aplaudir. La mujer bufó, guardó el móvil y se bajó en la siguiente con un «ya contaré» que sonaba a amenaza de patio escolar. León respiró y miró la campanilla. El método le ganó al impulso de discusión. No era ese el escenario. Esa noche, Bruno recibió un mensaje que lo obligó a morderse la lengua. Una solicitud de colaboración de un medio que quería hacer un reportaje sobre el 27. Lo habían visto en su portfolio. Le ofrecían dinero por permitir que su foto de la cabina abriera la pieza. Bruno se quedó mirando la pantalla como se mira un postre cuando ya está satisfecho. Tentación redundante. Pudo haber dicho que sí y editar el texto hasta hacerlo respetuoso. Pudo haber negociado. Pudo callar. Eligió otra cosa. No vender. Escribió gracias y no. No explicó. Guardó esa decisión con su secreto todavía no contado. Porque Bruno seguía cargando el pliegue. Algo en su vida necesitaba salir pero no sabía aún cómo. Era un tema de familia, de palabras que cambian la forma del alrededor. Cada vez que León le preguntaba cómo estaba, Bruno decía bien y sonreía como quien pinta un margen. No era mentira. No era del todo verdad. Estaba juntando aire. El jueves, al cerrar, León encontró en el asiento 7 un sobre sin sello. Dentro, una copia impresa de la entrada del blog el 27. El autobús del amor con 2 líneas manuscritas al pie. La ciudad te debe una disculpa. Yo te debo un café. B. B podría ser Bruno, pero también Bea, Biel, Borja, Bárbara. León se rió solo ante la pista mal escondida. No contestó, no había cómo. Guardó el papel en la caja de latón, junto a otras palabras: lo logré, hoy sí, despacio, todavía. A veces la complicidad no necesita firma. Días después, Bruno se subió con una chaqueta nueva que lo hacía parecer más alto. Traía la mirada de los que están a punto de abrir una puerta cerrada durante años. Se sentó 2 filas detrás, lado ventana. León notó el temblor en la comisura y no dijo nada. Condujo. Cuidó. Pidió permiso con el ritmo del motor. En Puente de las 7, Bruno no se bajó. Tampoco en Plaza del Olivo. Bajó 2 paradas después, donde casi nunca bajaba. Se acercó a la cabina antes de salir. ¿Hoy puedes no irte corriendo después?, preguntó. Quiero contarte una cosa fuera. ¿Puedo?, dijo León. Te espero en el mirador. El mirador era un balcón de cemento que daba al río, 200 metros más allá del puente, donde la ciudad se ablandaba un poco y hasta los ciclistas bajaban la velocidad. León aparcó el bus en la cochera, firmó el parte con su letra clara y caminó hasta el balcón con las manos en los bolsillos. Bruno estaba allí, con la libreta abierta y la campanilla silenciosa imaginaria colgando en su mente. Tengo que decir algo, empezó. No sobre ti, sobre mí. Hace meses que estoy apuntando frases para decírselo a los míos. Que soy como soy. Que quiero como quiero. Que el amor que yo entiendo también es familia aunque no tenga la forma que ellos esperaban. Hoy lo dije. Y ahora respiro. León se apoyó en la baranda. No dio discursos. Dijo lo único que había que decir. Gracias por contármelo. ¿Cómo estás? Bruno miró el agua como si supiera leer corrientes. Cansado y ligero. Y con miedo y calma a la vez.
Hay cosas que no puedo contar porque no son mías, la reacción de uno, el silencio de otra. Pero yo ya estoy dicho. León asintió. El rumor de la ciudad era ahora irrelevante frente a esa verdad. Sacó de su bolsillo una rebanada de pan envuelta en papel, le sobraba de un descanso, y se la ofreció a Bruno. Pan para después de decir, dijo. No cura todas las cosas, pero acompaña. Bruno sonrió y mordió. Se rieron porque el gesto era simple y parecía un ritual inventado. Se quedaron un rato callados, mirando la corriente lenta y los patos que creían tener el mundo bajo control. ¿Mañana trabajas?, preguntó León. Sí. Te haré un retrato sin cara, bromeó Bruno. ¿Me haces uno al volante?, respondió León. Título: Conducir es sostener. Bruno anotó el título, y antes de irse, dejó sobre la baranda un pájaro de papel con una palabra escrita: quedarme. León lo tomó con cuidado y lo metió en el bolsillo interior de la chaqueta, ese que se usa para documentos serios. No lo pongas aún en la caja, dijo Bruno. Llévalo encima. Lo llevo, confirmó León. Y se separaron con esa sensación rara de los días importantes. Todo parece igual en la ciudad. Los buses pasan, los semáforos se alternan, alguien pasea un perro, pero algo ha cambiado el peso del aire. Esa noche, al llegar a casa, León escribió en su propia libreta, más torpe con las palabras que Bruno, pero obstinado. Hoy, alguien dijo en voz alta algo que pesa. Y la ciudad siguió, pero con otra luz. El 27 mañana será el mismo, y no lo será. En mi bus se viaja. El resto, fuera y con consentimiento. Y, quizá, con café. Pegó el pájaro de papel en la puerta del armario con un trozo de cinta. No a la vista del mundo. A la vista de su mañana. A la misma hora, en su piso de alquiler, Bruno guardó la libreta en la mesilla. Abrió el móvil y escribió un único mensaje, sin nombres. Lo he dicho. Sigo siendo yo. Luego lo dejó boca abajo y, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin imaginar respuestas. Al día siguiente, el bus 27 arrancó como siempre. León ajustó la guerra de botones, saludó, revisó que la rampa funcionara, y, al entrar en Arboleda, vio a Bruno en la parada con la cámara al cuello. Subió y se sentó sin alardes. León condujo. Bruno miró. La ciudad no estalló en mariposas. El mundo no es un videoclip. Pero hubo algo. Una señora dejó su pan en el asiento y una niña corrió tras ella para alcanzárselo. Un enfermero cedió su lugar a un hombre que temblaba. Una estudiante bajó 2 paradas antes para entregar una libreta olvidada. Y León, al ver esas cosas pequeñas, pensó que quizá el 27 sí tiene algo de bus del amor, pero no por él, sino por lo que la gente hace cuando se siente cuidada. En la parada del puente de las 7, Bruno se levantó, tocó con la yema de los dedos la campanilla invisible del espejo, un gesto que solo León entendió, y bajó. Antes de perderse entre la gente, se giró y dijo: «Nos vemos fuera. Con café». León asintió, sonriendo, y el 27 siguió su línea hacia el centro, con la ciudad encima y la palabra, quedarme, en el bolsillo. El día después de aquel nos vemos fuera, con café amaneció con una claridad de vidrio limpio. León llegó al depósito 10 minutos antes de su hora, como siempre. Revisó el aceite, probó la rampa, pasó el paño por el cristal del cuadro de mandos, costumbre suya, aunque lo hubieran limpiado la noche previa, y encendió la radio a volumen de susurro. El 27 vibró con esa alegría contenida de máquina a punto de salir a su mundo. En el tablón de anuncios del personal habían colgado un memorando nuevo: campaña de convivencia en el transporte. Mensajes claros sobre privacidad, respeto y no grabación de pasajeros sin consentimiento. Había 3 carteles pequeños que invitaban a pegar en la zona del conductor: aquí cuidamos la ruta. Gracias por no grabar a otras personas. Si necesitas ayuda, habla con el conductor. Nos movemos mejor con respeto. León tomó 2 copias. No le gustaban los carteles que gritaban. Estos, en cambio,
Tenían el tono exacto de las cosas que sostienen. ¿Los vas a poner?, preguntó Marta, conductora de la línea 9, amiga de pasillo y café. Tenía manos de pianista y humor de enfermera. Sí. Los de no grabar y habla con el conductor. El de respeto ya lo llevo. Tocó el pecho. ¿Tú? Yo el de habla con el conductor. A ver si me ahorra el tercer grado de algunos. Sonrió. Por cierto, te vi en el blog, ese del bus del amor. Hicieron Gracieta otra vez. Lo vi, dijo León. Pegué una nota discreta en cabina. Y sigo. Marta lo miró con mezcla de orgullo y recelo amigo. Tú sigues. Y eso tira del resto, le dio un golpe suave en el hombro. Si te aprietan, silba. León sonrió. Guardó una copia del memorando en su carpeta y se subió al 27. En el retrovisor, la campanilla menuda colgaba como un secreto que no pide atención pero la da cuando hace falta. A las 7:02, el primer buenos días salió de su boca con la naturalidad de un hábito elegido. A la altura de Arboleda, una señora mayor trató de subir con un carrito que se le trabó. León puso el freno, salió con el gesto de quien no dramatiza y liberó la rueda con un tirón limpio. Las esquinas también tienen miedo a veces, bromeó. Y los carritos también, dijo ella, y los dos rieron ese segundo que vuelve pasable un lunes. Subió un chico con uniforme de cocina, olía a café tostado, un padre con bebé dormido en portabebés, una estudiante con oído de música y ojeras de estudio. Bruno no estaba en esa primera ronda. Su agencia lo había mandado a fotografiar a un carpintero que abría taller a las 6:30 en un barrio lejano. Pero a las 10:15 apareció, con la cámara al cuello y esa cara de volver de una conversación que valió la pena. Buen día, dijo, como si la fórmula de cortesía cargara el contenedor de otra cosa. Buen día, contestó León. Hoy la panadería sirve pan con anís. Entonces hay que sobrevivir hasta la tarde, dijo Bruno. Se sentó en su lugar de 2 filas detrás, lado ventana. León condujo. Entre parada y parada, Bruno sacó su libreta y escribió 2 palabras, volver y suave. La subrayó como quien graba coordenadas en un mapa. A la altura del puente de las 7, subieron 2 turistas que hablaban alto, teléfonos en mano. Uno le dijo al otro, señalando a León, es él, el del bus de los ligues. Grábalo. León respiró, miró un instante la campanilla y pronunció su frase sin punta. Buen día. Aquí cuidamos la ruta. Si graban, por favor, que no aparezcan otras personas. Gracias. Los chicos aflojaron el brazo. Uno guardó el móvil. El otro preguntó, con esa inocencia o torpeza, ¿entonces no hay amor aquí? León sonrió con los ojos, que es la manera de pasar páginas sin cerrar el libro. Hay gente, dijo. Con eso nos apañamos. El resto del trayecto fue un tejido de cotidianos. Tadeo, no el de la milpa, otro, jardinero de parque, subió con una maceta envuelta en papel periódico y explicó a todo el que quisiera oír por qué las bugambillas prefieren sufrir un poco. Una madre bajó 2 paradas antes porque desde la ventana vio a su hija saliendo de clase. Un repartidor olvidó una caja de 2 kilos. Un adolescente lo alcanzó corriendo con la caja en alto como trofeo. León lo vio en el retrovisor y se dijo, este bus me educa. Al final de la mañana, en el tiempo muerto entre ida y vuelta, Bruno se acercó a la cabina. No con el gesto de asaltar el espacio, sino con la delicadeza de quien toca puerta. ¿Café hoy?, preguntó. No tengo prisa. Yo a las 13:25 tengo otra salida, dijo León. Pero me dan 15. 15 de metrónomo, sonrió Bruno. Fueron a una cafetería pequeña a media cuadra del depósito, la de mesas de mármol que conocen los que madrugan. Robles, el camarero que es leyenda en la zona por recordar nombres y lo de todos, les puso 2 cafés sin preguntar. ¿Cómo va el mundo?, dijo Robles, devolviendo su utilería. En línea, dijo León. En foco, dijo Bruno. Entonces buen día, sentenció Robles,
y los dejó en paz. Bruno sacó del bolsillo una fotografía impresa, el retrato sin caras de la cabina que había subido al portfolio. La luz del sol entrando sesgada, el volante como un cero perfecto, los controles como un pentagrama sin notas. La pedí en papel, dijo. Para que no todo se quede flotando en las nubes. La voy a pegar en mi caja, respondió León. Donde guardo las palabras de la gente. ¿Te molesta si un día hago una serie sobre oficios que sostienen con más gente del 27? Preguntó Bruno. Sin nombres, sin caras, con consentimiento. La señora de los carritos, el jardinero, la niña del abrigo amarillo. Hazlo, dijo León. Eso sí es amor. Mirar bien lo de siempre. Antes de que el reloj marcara el final del descanso, Bruno rozó con un dedo la mesa, gesto circular pequeño. Ayer les dije a los míos, soltó, sin preludio. Lo que te conté en el mirador. León no preguntó por detalles, los detalles pertenecen a quien los vivió. Preguntó por lo único necesario. ¿Cómo estás hoy? Más yo, dijo Bruno. Y cansado. Y raro. Pero más yo. ¿Te sirve el café? Dijo León. Y el pan de anís que nos debemos, sonrió Bruno. Volvieron al trabajo. 15 minutos de ancla dan para mucho cuando el resto del día es remar. Esa misma tarde, el rumor dio un giro que exigió método. En un grupo de redes locales, alguien subió un video mal grabado del interior del 27, de hacía semanas, con el texto, el conductor del bus de los ligues coquetea en horario laboral. Esto es profesional. El video mostraba a León hablando con una pasajera que reía. Nada más. Ningún gesto inadecuado. Solo dos personas sonriendo entre paradas. Pero el texto buscaba dirigir la lectura. Marta fue la primera en avisar a León por mensaje. Ojo con esto. Estoy con tú. Si quieres que reportemos, nos organizamos. León miró el teléfono antes de iniciar el último ciclo. No respondió de inmediato. Respiró. Condujo. Después del turno, en el depósito, lo esperaban Marta y Julián, delegado de la empresa para temas de atención al público. Julián era un hombre de camisas con bolígrafo y paciencia de archivista. He visto el video, dijo Julián. No revela nada indebido. Aún así, como protocolo, vamos a emitir un mensaje general, no con nombres, recordando que grabar a pasajeros sin consentimiento no es adecuado. Y vamos a colocar los carteles nuevos en todas las cabinas. Si alguien te pregunta, remites al comunicado. Perfecto, dijo León. Yo sigo. Si quieres que conteste como sindicato, también, añadió Marta. Pero a veces, el silencio con método es mejor que el ruido de pelea. Gracias, respondió León. Por estar. En casa, esa noche, León abrió su caja de latón. Metió dentro la foto de la cabina impresa y la nota que había pegado en cabina días atrás. Leyó otras que guardaba, lo logré, perdón, todavía, despacio, aquí. Escribió en un papel nuevo, seguir. Y lo dejó encima, como tapa pequeña que no cierra, pero protege. Los días siguientes trajeron otros temas que hicieron respirar al rumor y, sobre todo, dieron materia al 27. Una avería en la línea 14 que desvió pasaje, una manifestación de estudiantes que paralizó la avenida central y obligó a desviar por calles donde el bus casi cabía en puntillas. León se movió como agua por esas esquinas, con el humor práctico de aquí sí, aquí no, aquí esperamos. En medio del desvío, a un señor se le descompuso el azúcar. Sudor frío, mirada lejana. Una mujer gritó, «¡Hay un médico!», y dos enfermeros que venían de turno aparecieron como si siempre hubieran estado, siempre están. León paró junto a un kiosco, puso las luces, comunicó por radio, abrió la puerta trasera para ventilación y hizo sitio con la mano. «Por favor, pasillo». Alguien sacó un caramelo, otro trajo agua de un bar vecino. En 3 minutos, el señor estaba mejor. Aplausos bajitos. Bruno, que iba en el bus, no grabó.
Ayudó a sostener a la señora que acompañaba al hombre. Habló con ella bajito mientras respiraban. ¿Todo bien?, preguntó León, antes de reanudar. Sí, dijo el enfermero. Gracias por cómo paraste. ¿Es el bus?, respondió León. Nos organiza. El 27 volvió a su ruta con una quietud nueva. A veces una pequeña emergencia te realinea el norte. La campaña de convivencia empezó a verse en otras líneas. Gracias por no grabar apareció en la 3, la 9, la 15. Habla con el conductor se pegó junto al timbre. La radio local, esa que todavía escucha la gente mientras se afeita, invitó a Julián a hablar del tema. Palabras claras, nada de morbo. Bruno, por su parte, comenzó su serie fotográfica, Oficios que sostienen. Retrató a la señora del carrito, solo sus manos empujando con decisión, al jardinero con la maceta envuelta en periódico, solo el contorno, el papel abierto como flor, a la niña del abrigo amarillo, solo su bota colgando del asiento y el reflejo de sonrisa en el cristal. No subía de inmediato, pedía permiso, enviaba una copia a los retratados, esperaba su ok. Algunas fotos no verían la luz porque alguien dijo prefiero que no. Formaban parte de la serie igualmente, eran el marco invisible que la hacía ética. Una tarde, Bruno le mostró a León el dummy de una exposición pequeña que un centro cultural de barrio le había ofrecido montar. 20 imágenes, textos cortos al pie. Entre ellas, la cabina del 27. En el pie, Bruno había puesto, conducir es sostener. Sostener es cuidar sin invadir. León se rascó la ceja, gesto suyo cuando algo le gusta y le da un poquito de vergüenza. ¿Vas a invitar a la gente del bus?, preguntó. A los que quieran, dijo Bruno. Sin nombres, sin discursos. Con pan, sonrió. Te consigo pan de anís, replicó León. A ver si Robles nos guarda una bandeja. Robles nos guarda dos, sentenció Bruno. No todo era lírico. De vez en cuando, alguien insistía con el mote del bus del amor. Un mediodía, dos compañeros de empresa le dijeron a León, en tono bromista que pisa un poco. A ver, galán, ¿cuántos teléfonos sacaste hoy? León sonrió sin convertirse en piedra. Los que siempre. 0, dijo. Pero saqué 2 gracias, un me salvó la mañana y un hoy sí. Esa es mi colección. Los compañeros levantaron las manos, en señal de vale, vale. Marta, que estaba cerca, añadió con su ironía sana. Deja a León quieto, que si él es el galán, yo soy la reina de Inglaterra. Se rieron. El humor bien apuntado también es higiene. Un lunes, apareció una mujer con un ramo. Subió, buscó sitio, se acercó a la cabina cuando el bus estuvo parado en semáforo. No sé si te acuerdas de mí, dijo. Hace 3 semanas me viste llorar aquí y me dijiste, respirar también es llegar. Hoy te traigo flores. No por mí, señaló el bus con la barbilla, por el vecindario. León no aceptó el ramo. Hizo algo mejor. Si te parece, lo dejamos en el asiento 7, dijo. Para que lo vea quien suba, y le haga bien al primero que tenga un día chueco. La mujer asintió. Dejó el ramo en el 7. Bruno, que estaba a 2 filas, hizo una foto. No la subió. La guardó para el día en que a él le faltaran flores. Y entonces vino otro tipo de prueba. Una inspección de servicio, de esas que revisan protocolos, tiempos, trato. Una señora con carpeta se sentó en el asiento de lado y se hizo pasar por pasajera todo un trayecto. Tomó notas, cómo paraba, si anunciaba las paradas, si la rampa se accionaba con seguridad, si el tono con los usuarios era claro. Al final, cuando bajó, se acercó discretamente a León. No sé si es de informe, dijo, pero voy a poner una nota. El conductor sabe decir no con amabilidad. Eso se entrena poco. Gracias. Se entrena todos los días, respondió León. Aquí o en lo que sea. La señora sonrió de verdad. Bruno, desde atrás,
clavó la escena en su memoria. Más tarde, escribiría al pie de una foto, decir no también es sostener. Mientras tanto, en la parte no urbana de la historia, la vida de Bruno con los suyos hacía su propio camino. No todos aplaudieron. No todos entendieron. Hubo un silencio que dolió una semana entera. Hubo una llamada que alivió como agua. Hubo un mensaje de su padre que decía, no sé decirlo bien, pero aquí estoy. Llámame cuando quieras. Bruno le mostró el mensaje a León en el puente, con esa mezcla de orgullo y miedo de los cambios que importan. ¿Y vas a llamar?, preguntó León. Sí, dijo Bruno. Pero no hoy. Hoy quiero quedarme un poco en el silencio que no duele. León entendió. A veces el puente no es para cruzarlo, es para estar con el río. Esa noche, Bruno le dio a León un sobre pequeño. Dentro, un ticket viejo de comedor con una palabra escrita, gracias. León lo puso en la caja de latón, junto al pájaro de quedarme que seguía llevando en el bolsillo interior de la chaqueta, todavía no pasaba a la colección. Un sábado, Marta invitó a León y Bruno, y a quien quisiera, a una choripaneada en el patio del depósito, de esas que arreglan el humor del anochecer y juntan a gente que solo se ve de pasada. Hubo ensalada, hubo pan, hubo música bajita. Julián brindó con agua por la gente que sostiene. Robles apareció con una bandeja de pan de anís, como prometido, y el aura de santolaico que todo barista veterano emite sin proponérselo. Bruno hizo fotos a los delantales colgados, a las manos cortando, a la campanilla, la de decoración del patio, que alguien había colgado para la ocasión. No subió nada esa noche. Guardó. A veces archivar es otra forma de cuidar. ¿Te has fijado?, dijo Marta a León, señalando los carteles pegados ya en todos los buses aparcados, como una bandada de pájaros iguales. Parece que por fin esta casa dice en alto lo que sabíamos. Aquí se viaja y se cuida. Lo demás, en la vida de cada quien. Lo demás, con pan, remató Robles, quitándose una miga de la barba inexistente. Rieron. La noche estaba bien. Un lunes particularmente largo, León y Bruno casi no se cruzaron. El 27 tuvo un problema técnico con una puerta, hubo que cambiar unidad a mitad de ruta, y Bruno se pasó la mañana en un mercado fotografiando a un señor que hacía escobas a mano y tardaba 20 minutos en contestar cada pregunta porque pensaba cada palabra como si fuera a tallarla en madera. A las 20:45, en un banco cerca del mirador, por fin coincidieron. Hoy no me cabe la ciudad en el pecho, dijo Bruno, con esa sinceridad que no pide rescate. Hoy tampoco a mí, dijo León. ¿Caminamos? Caminaron sin plan. A Arboleda, Puente, Plaza del Olivo. El aire tenía temperatura de apagado. Bruno se detuvo una vez, frente a una tienda cerrada que había sido parte de su infancia, y dijo, ya no sin tristeza. León se detuvo dos, frente a una ventana desde la que había aprendido a conducir viendo a su padre hacerlo, y dijo, todavía sin vanidad. ¿Te acuerdas del pájaro de papel?, preguntó Bruno ya de vuelta. Sí, dijo León. Lo llevo encima. Cuando quieras, lo pasas a la caja, dijo Bruno. Significará otra cosa. Cuando quiera, lo paso, repitió León. Y se dieron un beso breve y claro, fuera de toda línea, sin que nadie tuviera que leer titulares al día siguiente. La noticia de la exposición de Bruno corrió por la geografía pequeña de los barrios. El Centro Cultural preparó una sala blanca con clavos a la altura de los ojos y un mesón para pan y agua. El título, Oficios que sostienen. En una pared, la cabina sin cara, en otra, las manos empujando el carrito, más allá, la maceta con papel de periódico, en el centro, un panel con frases cortas recogidas de sus caminatas. Respirar también es llegar, decir no también es sostener. No soy paraguas, soy casa. Bruno la atribuyó a Tadeo, lavaplatos poeta, sin apellido, con permiso. El día de la inauguración, no hubo discursos largos. Bruno dijo gracias, Soledad, que pasó a dejar una tarta, dijo gracias,
Marta dijo gracias con un plato en la mano. Robles cortó el pan de anís y dijo corten como si fuera claqueta. León estaba ahí, entre la gente, como uno más. Miró, leyó, se emocionó en silencio. A su lado, una señora explicaba a su nieto que esa foto de unas manos empujando un carrito era arte, porque era verdad bien mirada. El niño preguntó, ¿y el del volante quién es? La abuela respondió, cualquiera que nos lleva bien. León sonrió. Ese cualquiera le gustó más que cualquier nombre. Al final, Bruno y León se quedaron recogiendo platos y miguitas. Era tarde. El centro quedó en silencio de galería después de un concierto. Gracias por venir, dijo Bruno, con esa timidez de los que saben que han hecho algo bien y aún no saben cómo sostener el elogio. Gracias por mirar, respondió León. Y por nombrar sin invadir. Bruno asintió. Tomó la campanilla minúscula del retrovisor de la cabina, se la había pedido prestada a León para fotografiarla y la había traído colgada en el cuello toda la tarde como un talismán ciego, y se la devolvió. Para que siga sonando sin sonar, dijo. León la guardó en el bolsillo, junto al pájaro. Y para que si un día alguien te pide historia donde no la hay, tú le señales el pan, añadió Bruno. Es una estrategia ancestral. Me la enseñó Robles, sonrió León. Salieron a la calle tarde, sin cámaras, sin buses, sin gente. La ciudad, por fin, tenía el volumen adecuado. Al día siguiente, el 27 volvió a su ruta. Volvió el pan de la panadería de Arboleda, volvieron las gracias que nadie escribe, volvió la niña del abrigo que ahora ya no lo era porque había cambiado de talla, volvió el jardinero, volvieron los turistas. Algunos leyeron el cartel de gracias por no grabar y guardaron el móvil con gesto de comprender, otros no y aprendieron por la mirada del resto. Volvió Bruno, 2 paradas, a mirar la luz caer por la ventanilla como cae siempre y nunca igual. León condujo como el primer día en que le dieron un bus, con pavor respetuoso y alegría contenida. En la esquina del espejo, la campanilla brilló un segundo como si alguien la hubiera tocado. No sonó. No hacía falta. Quedaba una historia por cerrarse, o por abrirse de otra manera que hacer con el rumor que, a pesar de carteles y prácticas, de vez en cuando regresaba como esas canciones pegajosas del verano. Marta propuso hacer un video institucional. Julián quería una nota en el periódico con cifras de convivencia. Robles decía que el pan podía con todo. Bruno tenía su propia idea, un fanzine con dibujos y frases de pasajeros, de esos que se reparte en las paradas con grapas y paciencia. León pensaba algo más sencillo y más terco. Seguir. La tercera parte de esta historia va de eso, dijo Bruno en voz alta, sin saber que estaba enunciando capítulos, de cómo seguir sin convertirnos en estatutos. ¿Y de dónde guardas por fin ese pájaro? Todavía lo llevo encima, dijo León, tocándose el bolsillo interno. Ya sé dónde irá. ¿Dónde? Preguntó Bruno. En la cabina, dijo León. Pegado dentro del compartimento donde guardo la bolsa de herramientas. Para acordarme de que el quedarme también es con el bus. Con la ciudad, contigo, con la gente. Todo a la vez, todo afuera y adentro. Bruno sonrió. El bus frenó suave. La puerta se abrió con ese suspiro de máquina que a León le gustaba. La gente subió. Y la ciudad siguió. El lunes amaneció con nubes de algodón y un aire que parecía pedir palabras claras. León pegó, por fin, el pájaro de papel dentro de la cabina. Abrió el compartimento donde guarda la bolsa de herramientas, lo fijó en el interior, a la altura de su mano, y cerró. No se veía desde fuera, se sentía desde dentro. Quedarme dejó de ser una promesa de bolsillo para convertirse en pieza del autobús. La campanilla siguió colgando discreta del espejo. Y, junto al timbre de parada, uno de los carteles nuevos decía, gracias por no grabar a otras personas. Ya no era un ruego tímido, era un acuerdo. A media mañana, Bruno subió con una carpeta bajo el brazo. Se sentó 2 filas detrás, miró el reflejo de León en el cristal, y cuando la ruta le permitió acercarse,
Dejó en el borde de la cabina un pequeño fanzine hecho a mano, grapas, papel mate, dibujos sencillos. Prueba, dijo. El 27 por dentro, sin caras. Frases de pasajeros, dibujos míos, rutas, anécdotas mínimas. Para repartir en las paradas, si te parece. León lo hojeó en el siguiente semáforo, un boceto del puente de las 7 con la leyenda respirar también es llegar. La silueta de una maceta envuelta en periódico con las plantas también viajan. Un asiento con flores dibujadas y si hoy estás torcido, siéntate, este bus se endereza un poco. Al final, una página en blanco con una línea. Escribe tu palabra de hoy. Es precioso, dijo León, sin grandilocuencia. Y sirve. ¿Cuántos hiciste? 100, sonrió Bruno. Robles me dejó usar su grapadora industrial. Dice que el pan pega y las grapas cierran. Repartieron algunos a media tarde, en Arboleda y Plaza del Olivo. La gente los tomaba con la curiosidad que se tiene ante lo hecho a mano. Nadie salió en una foto. Todos se vieron un poco reflejados. Y, como si al rumor le costara aceptar su derrota silenciosa, intentó otra jugada. Una cuenta anónima publicó: si tanto les molesta que grabemos, algo ocultan. ¿Qué pasa en el bus 27? Las respuestas ya no fueron coro fácil. Docenas de vecinos contestaron con paz. Pasa que nos llevan. Pasa que me encontré con mi vecina y me devolvió un libro. Pasa que un conductor sabe decir no con amabilidad. Nadie nombró a León. No hacía falta. La práctica había tejido una red. Aún así, Marta propuso un gesto final. Un día de convivencia en el depósito con puertas abiertas al barrio. Julián lo elevó a la empresa y 2 semanas después, colgaron un anuncio. Sábado, 11, conoce tu bus. Taller de convivencia, cómo viajar mejor. Habría demostraciones de rampa, charla breve sobre privacidad, merienda con pan, obvio, y visita guiada a la cabina sin motor encendido para que los niños vieran botones con ojos grandes. ¿Te animás a dar la mini charla? Preguntó Marta a León. Son 5 minutos. Privacidad, respeto, no grabar y habla con el conductor. Me animo, dijo León. Corto y claro. Bruno, mientras tanto, ofreció montar un rincón con su serie oficios que sostienen. Llevaría copias tamaño folio, pinzas de madera, unas cuerdas para colgarlas como ropa al sol. Y, en una esquina, el fanzine para quien quisiera llevarse una palabra. El día llegó con cielo amplio. El depósito lucía extraño sin la prisa de los lunes. Niños se subían a los buses con cuidado de museo, abuelos señalaban palancas, adolescentes preguntaban cosas maravillosas como ¿cuántas vueltas da un volante para un giro perfecto? Robles colocó una mesa con pan de anís y agua con rodajas de limón. Soledad, que se había enterado por Nora, pasó un momento y dejó una caja con galletas de canela. A los oficios que se sostienen les gusta saludarse. Cuando tocó el turno de León, subió a la plataforma improvisada, un palé bien forrado, y habló sin dramatismo. Gracias por venir. Este bus, cualquier bus, es casa de paso. Cuidarlo es cuidarnos. Privacidad, no grabar a quien no te dio permiso. Respeto, las palabras que usamos se quedan pegadas en las barras, así que elige buenas. Ayuda, si te pasa algo, habla con el conductor. Estamos para sostener, no para salvar el mundo, pero hacemos sitio. Y, por último, sí, aquí hay amor, del que no sale en titulares. Gente que cede el asiento, que alcanza el pan olvidado, que respira antes de discutir. Eso mueve más que el motor. Los aplausos fueron de barrio. Sinceros, cortos, suficientes. Un niño levantó la mano. ¿La campanita para qué es? León sonrió y apuntó a su espejo. Para acordarme de que no tengo que hacer magia. Con conducir bien y cuidar, basta. Si algún día me olvido, la miro. Bruno tomó una foto. No del rostro, sino de la mano de León señalando, del reflejo diminuto de la campanilla y del pájaro escondido que no se veía, pero que, de algún modo, ya estaba en el ambiente.
El acto final del día fue un juego que Bruno improvisó. Una cuerda con tarjetas y un letrero. Escribe tu palabra de viaje. La gente colgó, tranquilo, juntos, gracias, aquí, volveré. Tadeo, sí, el lavaplatos poeta, que apareció con Luz y Nora a saludar, escribió casa y la dejó en el centro. Gus, que fue por el pan y volvió con chistes, puso método. Soledad pegó equipo. Marta colgó ojo con un dibujito de pestañas, para mirar bien, explicó. Robles, por supuesto, escribió pan con caligrafía de santo. León leyó todas, guardó un puñado de tarjetas para su caja de latón y metió, sin que nadie lo notara, una propia, seguir. Fue el cierre y fue la apertura. La semana que siguió fue la más normal del mundo, que es una forma de decir que fue hermosa. Bruno tenía mucho trabajo y subía al 27 menos. Cuando lo hacía, no buscaban espectáculo. 15 minutos de café, caminata corta al atardecer, un beso claro. León siguió su ruta con más carteles, más gracias por no grabar, más habla con el conductor. El rumor, como todo ruido que no encuentra donde rebotar, se apagó. Quedó la rutina buena. Una tarde, Bruno anunció algo pequeño y grande. Mi padre quiere conocer el bus. Que suba cuando quiera, dijo León. La cabina no, pero la primera fila es palco. El jueves, un hombre con manos de taller y ojos de día se sentó adelante. No dijo mucho. Al bajar, miró a León y dijo: Gracias por llevar a mi hijo temprano y devolverlo tarde con la cabeza en sitio. Gracias por decirlo, respondió León. Bruno, desde la acera, se secó el ojo con el dorso de la mano, como quien se quita el polvo de una foto. Otro hilo quedó atado sin ruido. Julián comunicó que la campaña de convivencia había bajado en un 40% las grabaciones no consentidas reportadas por usuarios. Colgaron un pequeño reconocimiento en el tablón, a las líneas que sostienen. No llevaba nombres. León pasó por delante, sonrió y siguió a su cabina. No hacía falta más. El fanzine de Bruno tuvo su vida. La segunda edición llegó con 3 páginas nuevas, como pedir un asiento sin pelea, como decir, no me grabes, sin subir la voz, como acompañar a alguien que tiembla. Se repartía en paradas a la manera de los viejos panfletos que mejoran los barrios, con manos y mirada, sin algoritmos. Una noche de verano, cuando el cielo parecía haberse olvidado de oscurecer, León terminó su turno y Bruno lo esperó en el puente de las 7 con una bolsa de papel. Pan de anís. Se sentaron en la baranda, como al principio, y partieron. ¿Sabes?, dijo Bruno, con la serenidad de quien ha encontrado su ritmo. Dejé de escribir todavía todos los días. Ahora escribo hoy. Porque el todavía me servía para construir, y el hoy me sirve para habitar. Yo pegué el pájaro en la cabina, dijo León. Ya forma parte del bus. Me recuerda que quedarme no es quedarme quieto. Es seguir, con método, con los demás. ¿Y la campanilla? Ahí, señaló el espejo. La miro menos. La necesito menos. Pero me gusta saber que está. Bruno asintió. Se quedaron un tiempo con el río haciendo su ruido de cosas que pasan. Un grupo de adolescentes cruzó corriendo el puente. Una pareja mayor contó pasos en voz baja. Alguien lanzó un deseo al agua sin decirlo. León y Bruno no pidieron nada. Tenían bastante. La gente siempre preguntará qué pasa en el bus 27, dijo Bruno, ya de pie. Y nosotros siempre podremos responder lo mismo, respondió León. Viajamos. Se miraron con esa complicidad que no necesita firma. Se besaron breve y claro. Y se fueron, cada cual a su casa, con la certeza de que mañana habría ruta, pan, carteles y palabras suficientes para sostener lo que vale la pena. Meses después, en el interior de la cabina del 27, al abrir el compartimento de herramientas, un mecánico descubrió el pájaro de papel pegado por dentro. ¿Y esto?, preguntó, sonriendo. Una pieza que no se cambia, dijo León. Viene de fábrica del barrio. El mecánico rió,
Cerró el compartimento, y dejó que el bus siguiera siendo lo que era. Un lugar donde moverse se parece a cuidarse, y donde el amor se practica en gestos que no necesitan titulares. El 27 cruzó el puente de las 7 con su rumor de mar urbano. León saludó a la niña, ya sin abrigo, que ahora leía en la ventana. Bruno subió 2 paradas después. Dejó sobre la cabina un fanzine de tercera edición y una rebanada de pan. León apuntó con la mirada a la campanilla, sonrió, y siguió. Afuera, la ciudad respiró. Adentro, también.